Iglesia, muy buenas tardes. Como cada domingo les digo, es un gusto recibirles en casa. Esta es la casa de todos, esta es la casa del Señor. Y el Señor nos invita a entrar a su casa, ¿verdad? Para que nos reunamos como hijos suyos, para que convivamos como hijos suyos. Y pues mire que le traigo noticias desde la palabra. El mundo ha venido cambiando y ha venido evolucionando de una manera muy rápida. Y las personas de mi edad y quienes tienen un poquito más saben de esto, ¿verdad? Saben que sí se ha evolucionado. El mundo cada vez se hizo más pequeño. En la antigüedad, para conectar de un continente a otro se utilizaban barcos de velas. Y por ejemplo, para venir de Europa a América tardaban meses en hacer ese recorrido. Y hoy se puede conectar con el viejo continente en aproximadamente unas 12 horas por medio del avión, ¿verdad? Más o menos unas 12 horas. Todos los enseres domésticos que usted tiene en casa, las cosas eléctricas, se conectan a un enchufe y nos dan servicio. El lenguaje también ha cambiado. Hoy tenemos internet. Ahora decimos conéctate. Conéctate al wifi como si se tratara de que nosotros fuéramos quienes tuviéramos que estarnos conectando, ¿verdad? O enchufando. Hoy se usan controles remotos y esos controles remotos usted sabe que son para cambiar de canales en sus aparatos electrónicos, para abrir puertas, en fin, para muchos objetivos se ocupan los controles remotos. Y hoy también nos conectamos con las personas por medio de las redes sociales, como el Facebook, como el YouTube, como el TikTok. Y se dice que se sigue a las personas de manera virtual por medio de las publicaciones que realizan. Y se sigue de manera virtual. Cuando el Señor predicaba su palabra, ¿cómo se conectaba la gente? Era de manera presencial y lo seguían, ¿verdad? Y lo seguían y no le daban un like. No, ahora de esta manera seguimos a las personas de manera virtual y les damos un like. Ahora hay lo que conocemos como influencers, youtubers, tiktokers, entre otros muchos que no lo sé. Pero se da cuenta cómo el lenguaje va cambiando. Cuando quieren saber lo que sucede, fíjese, en la vida de otras personas, usted se conecta al Facebook. Busca a la persona y se dice que estoquea a las personas porque quieren saber de él o finalmente quieren saber el chismito, ¿verdad? En cuanto a los juegos, y esto tiene que ver con la edad que les decía al principio, en cuanto a los juegos también estos han cambiado. Hoy se tiene que conectar en sus dispositivos móviles para jugar con otras personas a distancia. Es más, tan a distancia que puede ser en otro país y se conectan para jugar, ¿verdad? Y a ellos se les llama gamers. Y son los jóvenes que juegan en línea o no tan jóvenes que juegan en línea sin salir, sin necesidad de salir de casa y juegan diferentes juegos. Algunos de ellos sé que se llaman, tal vez lo pronuncie no tan correcto, League of Legends, Call of Duty y muchos otros que tienen que ver con asuntos bélicos, con guerra pues. Y son juegos de violencia y así tenemos muchos otros, ¿verdad? Desde luego que cuando yo fui niño, como muchos de los que estamos aquí, o más bien como todos los que estamos aquí, jugábamos al trompo, jugábamos a las canicas, jugábamos a los encantados. ¿Quién se acuerda de
a la rueda de San Miguel. Y estos se jugaban en la calle, no había que conectarse, no había que conectarse, ¿verdad? ¿Y qué decir de la música? Yo también conocí los discos de vinilo, los estos LP y los discos chicos también, los cassettes, los discos compactos. Y estos decíamos que los tomábamos y los tocábamos, los agarrábamos de manera física y los poníamos en nuestro aparato y los tocábamos, ¿verdad? Pero hoy, para escuchar música, te tienes que conectar a una plataforma. Y estas plataformas que se llaman Spotify o Amazon Music, Apple Music, en fin, hay muchas plataformas a las que ahora nos conectamos. ¿Cuántas palabras nuevas existen? Tal vez todavía no en el diccionario, pero ¿cuántas palabras nuevas estamos utilizando? Pero hay algo que nunca ha cambiado para que podamos conectarnos. Nunca ha evolucionado o nunca ha pasado de moda o se ha puesto de moda. Y esta conexión que vamos a hacer tiene que ver con la palabra de Dios. De manera que lo invito a que abra su Biblia, a quienes están viéndonos por transmisión, abra su Biblia y busque Segunda a Corintios, capítulo 3, versículos del 4 a 6. Esta segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Le voy a dar lectura y usted sígame por ahí con su vista. Dice así, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acompáñenme a orar, cierre sus ojos. Dios Padre bendito, gracias, delante de ti estamos, Señor, y gracias por esta misericordia, por tu gracia, Señor, que haces con nosotros de poder abrir tu palabra, leerla, Señor, con toda libertad. Te pido que esta palabra así, Señor, nos ayude a estar ante tu presencia, a conectar contigo, pues, Señor, por medio de lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Guárdanos, bendícenos, Señor, y que nuestros corazones toquen el tuyo, uniéndose, enchufándose al mismo para estar vivos en tu misericordia. Oramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha escuchado usted el dicho de que todo tiempo pasado fue mejor? Pues mira, hoy yo considero que de lo que les hablé, con todos los inventos modernos, sí nos han hecho la vida más cómoda. Las mujeres, principalmente en la cocina, ya no hay velas, ya no hay que poner la plancha en el carbón. Hoy hay que conectarse simplemente, ¿verdad? Y no dudo que los avances seguirán cambiando el estilo de vida del hombre, van a seguir evolucionando. Pero desde luego que hay algo que algo que desde que se estableció no ha cambiado y que nunca cambiará. Y como dijimos anteriormente, es la palabra de Dios. Y es porque la misma es eterna. La palabra de Dios no cambia. Esta más bien es eterna. No hay lenguaje nuevo. Sigue siendo el mismo lenguaje en la palabra. El mensaje de hoy tiene por nombre: conecta con Dios.
Ya que estamos hablando de conectarnos y nos conectamos a muchas cosas, hay veces que no estamos conectándonos o enchufando con el Señor. Así como cuando usted se conecta a los aparatos eléctricos, a la corriente eléctrica, ellos hacen su función. Nosotros tenemos que hacer también una función con el Señor, pero tenemos que estar conectados a Él, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido de la palabra por 3 puntos. El punto número 1 tiene que ver con seguridad. Y dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza es un asunto muy, muy importante. La confianza es la creencia, es esperanza y es fe persistente que alguno o alguien tiene referente a otra persona. Y el caso que nos dice el texto, que nuestra confianza, ¿quién dice que es? Dios. Porque tenemos la seguridad de que Él actúa de la forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. Muchas veces necesitamos alguien en quien confiar, y qué mejor que acercarnos al Señor para confiar en Él. La misma palabra nos lo está diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es Cristo quien nos va a conectar con el Padre para que nosotros nos acerquemos y tengamos esta confianza con el Señor. Puede usted decidir confiar con valor, con determinación en el Padre Celestial, porque debe de actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Usted puede entregarle su voluntad y su vida en confianza, con la seguridad de que usted estará en un lugar seguro. Puede decidir hacer lo que Él le pida y obedecer. Y le digo puede decidir porque muchas veces se porta uno rebelde y no lo está haciendo, ¿verdad? Tal vez no puede cambiar ciertas cosas en su vida, pero sí puede cambiar su disposición para confiar en Dios y obedecerle. Eso es lo que usted sí puede decidir, cambiar, voltear los ojos al reino de los cielos y obedecer al Señor. Y este cambio lo va a lograr no por usted mismo, sino que lo va a lograr conectando con Dios, porque es en Él en quien va a depositar su confianza. Usted sabe que estamos de paso por este mundo terrenal en el que vivimos diferentes situaciones que afectan nuestras vidas personales y que necesitamos confiar en alguien. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios mediante Cristo Jesús. Esto no lo olvide. Es por medio de Jesús que conectamos con Dios, con el Padre. Cuando a usted le suceden acontecimientos de los que no puede salir por sí mismo, es decir, cuando usted tiene problemas, desiertos, tribulaciones, dudas, quejas contra el Señor porque cree que no le escucha, usted en sus fuerzas piensa en salir por sí mismo. Pero cuando usted piensa y que se está ahogando con todos estos problemas y que no puede salir de ellos, es porque precisamente está viendo el problema. Está viendo el problema y está tratando de solucionarlo en sus fuerzas. Y esto tiene que ver en gran parte porque está confiando
en usted mismo. Y la palabra no nos dice que confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Padre por medio de Jesús. Escuche bien lo que le voy a decir. Su miedo, su culpa, sus dudas, sus quejas, es lo que experimenta en momentos en los que usted tiene problemas en su vida. Y este miedo lo hace paralizarse y no buscar la ayuda en el lugar correcto. Sí, busca ayuda, pero no en el lugar correcto. Está desconectado de la confianza con Dios. Y por lo mismo no se da cuenta de que a su alrededor Dios está obrando y está obrando en su favor. Pero estar ensimismado en usted le hace perder de vista que Dios obra a su alrededor. Está ensimismado, tiene los problemas, tiene las culpas, tiene las gravedades, pero se está viendo usted y está viendo el problema, pero no está viendo lo que Dios está haciendo a su alrededor. Siempre habrá quien le dé una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Siempre habrá quien confíe y le diga, ven, ven, sirve al Señor, entrégate al Señor. Incluso hasta nos pueden dar ayuda material y económica que se necesita. Pero muchas veces queremos ver algo más pronto y quiere estar ya fuera del problema que le está quejando. Cuando nosotros queremos esa rapidez y que haya solución a los problemas, es porque estamos desconectados de la confianza en Dios. Necesita entonces urgentemente estar conectado con Dios. Si ese es su caso, necesita urgentemente estar conectado con Dios. El Señor nos envía señales para darnos cuenta que no estamos solos ante las situaciones difíciles que estamos viviendo. Por muy difícil que vea la situación que vive, confíe, no dude. Confíe y ponga su confianza en Dios. Solo en Él estará su verdadera seguridad. Y entonces sí, encontrará solución, porque de la confianza que tenga con el Señor vendrá la solución. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiarte de Dios tiene que ver con depositarte, con entregar tu confianza en Él. Pero no es tan solo de labios. No es tan solo con palabras. Mire, muchas veces escucho decir, sí, confío en Dios, estoy bien con Él, pero, ese pero que usted dice anula la confianza que dice tener en Dios, porque no tienes la seguridad de lo que estás diciendo. Dices confiar, pero entonces no hay confianza ahí. Cuando usted dice, pero sí confío, pero no hay confianza. Y si no, dése cuenta que el versículo que acabamos de leer de Proverbios 3 nos dice que debemos de entregar el corazón, que no haya desconfianza, que no haya inseguridad.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues conecta con Dios, habla con Dios, no con tus problemas ni contigo mismo. Conecta con Dios por medio de la oración. Establece ya tu relación personal con Dios. Pero no se trata de una oración distraída o vacía. No, no es eso lo que el Señor quiere de ti. Busca a Dios en la intimidad de tu corazón. Entrégate. Limpia tu corazón y confiésale tus pecados. Busca estar a solas con Dios y ten la confianza, la seguridad de que en esa limpieza de pecado que vas a hacer por medio de la confesión y arrepentimiento, conectarás entonces sí con Dios. Es Él quien te dará la seguridad de que las situaciones que vives la toma en sus manos y te dará solución. No te desesperes. Tu seguridad es Cristo Jesús. Punto número 2. Competente en Dios. Y esto me gusta, mire, dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Cuando pensamos en las cosas que hemos logrado, muchas veces creemos que han sido por nuestras capacidades y habilidades. En el mundo se dice que nacemos con capacidades y habilidades y que son innatas, es decir, que nacemos con ellas mismas, ¿verdad? Que son propias de las personas que nacen con ellas y que conforme avanzan, van creciendo en edad, desarrollan esas habilidades y capacidades. Pero dígame, si se nace con habilidades y capacidades, ¿quién le ha dado esas capacidades y habilidades? No olvidemos que Dios nos ha pensado aún antes de nacer, lo que significa que ya nos conoce y ya nos equipó de alguna manera, ¿verdad? Dios le hizo un llamado al apóstol Pablo. Y desde luego que lo capacitó para los planes y propósitos que Dios tiene. Y es entonces cuando surge la confianza del apóstol con Cristo, porque ahora Pablo reconoció que todo lo que él era surge como consecuencia de las habilidades de que fue dotado. ¿Y por quién fue dotado? Por el Señor mismo. Hoy cada uno de nosotros somos llamados a trabajar como siervos en el reino de Dios. Somos llamados cada uno de nosotros a trabajar como siervos en el reino del Señor. Pero no crea que es llamado porque usted es bueno, o porque usted es santo, o porque usted es especial. No. Somos llamados a trabajar en el reino de Dios porque somos regenerados y somos regenerados por Cristo Jesús, de manera que no debemos de pensar o creer que somos siervos porque somos mejores que las demás personas. No. Dios sí nos dio habilidades y capacidades para el mundo, lo mismo que para trabajar en su iglesia. Pero esas habilidades y capacidades, escuche bien, no nos conectan con Dios. Sí, nos dota con habilidades y capacidades para trabajar, pero no nos conectan con Él. Pero como siervos para la edificación de su iglesia, nos dotó de dones espirituales.
nos dotó de dones espirituales por medio del Espíritu Santo, de manera que es entonces sí cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y podemos conectar con Él, porque muchas veces las habilidades y capacidades con las que estamos desarrollando algún trabajo, algún oficio, nos sirven para vanagloriarnos y decir que somos nosotros. Y las podemos traer a la iglesia también, sí, pero no es lo que el Señor está esperando para que podamos conectar con Él, sino lo que Él nos ha dotado también es de dones espirituales para que entonces sí podamos tener una conexión con Él. Y esta conexión la quiere permanente. Desde que usted es cristiano y le dio morada en su corazón a Cristo Jesús, ¿qué sucedió? Lo enchufó con su corazón. Y cuando usted se quiere desenchufar, suceden cosas que no son tan agradables para la vida. Hay una separación, le falta corriente, le falta energía. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dependemos entonces de la revelación divina y del poder del Espíritu Santo. Tenemos entonces que nuestra competencia, el sentirnos competentes para realizar lo que hagamos, proviene de Dios y no de nosotros mismos. Solo Dios puede hacer a una persona adecuada para ejecutar su obra. Punto número 3, siervos. Y dice el versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Los ministros, y me refiero tanto a hombres como a mujeres, son llamados por Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo y cuidar de los miembros de la congregación. Deben edificar y equipar a la iglesia para su ministerio en el mundo. Si usted se detiene un momento de su agitada vida o de los problemas con los que está atravesando, que anda usted cargando, se detiene y contempla lo que es realmente contemplar la creación de Dios, observar con atención, observar con interés la realidad profunda e íntima de Dios, de sus atributos de poder y grandeza, así como de sus misterios, piense. Cuando usted ve toda esa grandeza del Señor, piense, ¿qué le puede ofrecer usted a Dios? Todos debemos reconocer y recordar que de nosotros mismos no hay nada realmente útil que el Señor necesite para que Él haga su obra. Todo está hecho. Pero muchas veces en esa vida agitada que tenemos, en esa vida llena de tribulaciones, de desiertos, de angustias, no contemplamos la obra del Señor. No nos acercamos a darle gracias por lo que Él está haciendo por nosotros. Porque lo cierto es que la obra no es hecha por el hombre, la obra es del Dios todopoderoso, quien en su gracia, y dice buena voluntad, decide utilizar a hombres y mujeres para la tarea.
Es por su gracia que somos considerados como ministros para participar con Él, para ser siervos suyos. Cuando usted deja de ver los problemas que tiene enfrente, por mucho que no, que usted vea que no tiene solución, no olvide que Dios abre caminos ahí donde nuestros ojos ya no ven. Y muchas veces lo cantamos, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? Siempre estamos en la mira de Dios, usted y yo siempre estamos en la mira de Dios, pero quiere que inclinemos nuestros corazones en reconocimiento de que nosotros no somos capaces por nosotros mismos. Es decir, que al Señor, a quien no ve, es a aquellos que actúan de manera soberbia y orgullosa, pretendiendo que no necesitan del Señor porque las habilidades y capacidades que tienen son suficientes en su vida. Pero eso no es más que una mentira. Nosotros, con nuestras capacidades y habilidades, ¿qué hemos hecho para construir el reino de Dios? Le pregunto. La gracia de Dios nos hace siervos competentes para trabajar en el reino. Y es esa gracia la que nos conecta con el Padre también. Es la gracia del Señor y por su buena voluntad que nos considera a cada uno de nosotros y decide utilizarnos como siervos para la tarea que tenemos por delante. ¿Es usted siervo? Conecte con Dios. No dude, conecte con Dios. La confianza, como dije hace un momento, es un asunto muy importante. Y es muy importante que nuestra confianza está puesta y depositada en el Señor. De ahí viene esa importancia. Dios quiere que te deposites en Él. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. Porque las modas cambian. Los juegos cambian. Los recursos tecnológicos también cambian. Las personas cambian. Y el lenguaje también cambia, ¿verdad? El lenguaje de Dios siempre ha sido el mismo. Este es el único lenguaje que no ha cambiado. La Biblia, siendo la palabra de Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas en confianza sin el temor de ser decepcionados. Dios nunca va a decepcionar al hombre. El hombre se decepciona por el hombre mismo. Cuando el hombre pone y deposita su confianza en el hombre. Cuando usted tiene enfrente problemas, cuando usted vive desiertos o tribulaciones, es únicamente en la palabra de Dios donde va a encontrar refugio, donde va a encontrar consuelo, donde va a encontrar seguridad, descanso. ¿Quién nos va a hacer descansar en verdes pastos? ¿Dónde está la confianza? Si usted lo sabe, nos va a dar solución, nos va a dar el mejor consejo, porque Él es fiel a su palabra y como tal la va a cumplir. Por medio de la Biblia podemos conectar con Dios. Esto se los digo cada vez que estoy frente a ustedes.
abra su Biblia y léala. Ahora sí le voy a decir, conecte con Dios, enchúfese con Dios, pero que sea desde su corazón hasta el corazón de Dios. Conectar con Dios tiene que ver confiarnos del Señor, de tener la seguridad de que si nos depositamos en esa verdadera confianza con el corazón, veremos que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Participa en la obra del reino. Dios te dotó de habilidades. Dios te dotó de capacidades. Y lo mejor, te dio dones espirituales para la edificación del reino. Participa entonces en el reino de Dios. Dios obra su buena voluntad con nosotros, ya les dije, no porque seamos buenas personas o personas especiales, sino porque ya les dije, y recuérdelo bien, somos regenerados en Cristo Jesús. Es por Él que podemos estar hoy aquí. Y si somos regenerados, tenemos entonces que para conectar con Dios, primero debemos de ocuparnos de su palabra. Y ocuparnos de su palabra es leerla y ponerla por obra. 2, tenemos que establecer una relación íntima y personal con Dios por medio de la oración, pero no a través de una oración vana, sino de una relación verdaderamente personal. Dios tiene íntimos, no tiene favoritos. Dios busca que Dios quiere que lo busquemos en la intimidad. Y como consecuencia de esto, número 3, tenemos que seguir a Jesucristo, porque en Él debe de estar puesta nuestra confianza. Somos de Cristo, lo cantamos, pero que no sea una alabanza solamente al exterior, que sea una alabanza de que somos de Cristo desde nuestro corazón, desde la limpieza de nuestro corazón, para que entonces conectemos con el Señor y nuestro espíritu ahora sí sea el que se vivifique. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué piensas, iglesia? ¿No has logrado aún poner tu confianza en Dios? Ten cuidado. Tal vez sea porque aún no lo conoces lo suficiente, o creas que ese Dios está a tu servicio. Ten cuidado. Y mejor, desconéctate del mundo. Desconéctate de lo que te distrae, de los problemas, de las redes sociales, de las diferentes plataformas que existen, de los nuevos juegos que te distraen. Pues que no te distraigan. Busca al Señor y confía en Él. Enciende tu corazón y conéctalo con el de Dios. Ora en la intimidad. Aprende a escuchar por medio de la lectura de la palabra la voz de Dios y conecta